Historia de Uruguay. Ferdinand Villard. Capítulo 1. Pueblos originarios y primeros contactos europeos. Bienvenidos al canal Audiolibro de Historia. Aquí nos dedicamos a explorar, en cada entrega, acontecimientos y personajes que han marcado el devenir de la humanidad. Si en algún momento discrepas de la versión que te presentamos, te invitamos a compartir tu perspectiva con respeto. Nos comprometemos a investigar y, más adelante, preparar un material donde integremos también tu punto de vista. Nuestro objetivo es construir una amplia base audiodocumental sobre la historia mundial. Apenas comenzamos, así que te invitamos a continuar con nosotros en esta fascinante travesía. Iniciamos ahora nuestro audiolibro de Historia de Uruguay, y en este primer capítulo nos adentraremos en los orígenes más antiguos de la región que hoy conocemos como República Oriental del Uruguay, explorando la vida de los pueblos originarios y sus primeros contactos con los europeos durante los siglos XVI y XVII. Hablaremos de las sociedades que habitaron estas tierras mucho antes de que los exploradores y conquistadores cruzaran el Atlántico, de su organización, sus creencias, y de cómo el choque con el mundo hispano-portugués transformó de manera permanente su destino. Durante estos minutos, trataremos de evocar no solo los sucesos históricos más relevantes, sino también el contexto humano y ambiental que moldeó a la banda oriental en sus albores. Para comprender a cabalidad esta historia, es fundamental retroceder varios siglos, incluso milenios, antes de la llegada de las carabelas europeas. Las evidencias arqueológicas señalan que, desde épocas prehispánicas remotas, grupos nómadas o seminómadas recorrieron las llanuras, los humedales, los montes y las orillas de los grandes ríos de la región, el Uruguay y el de la Plata. Estas sociedades primitivas no dejaron documentos escritos, por lo que conocemos su modo de vida a través de hallazgos de puntas de flecha, restos de cerámica, utensilios de piedra y testimonios posteriores de los cronistas europeos. Muchos de estos pueblos practicaban la caza y la recolección, aprovechando la abundante fauna, venados, ñandúes, aves acuáticas, y la flora silvestre, complementando ocasionalmente su alimentación con pesca fluvial. A lo largo de la cuenca del río Uruguay y de las zonas cercanas al Plata, gradualmente fueron surgiendo clanes y comunidades que adquirieron denominaciones variadas: charrúas, minuanes, guenoas, boanes, yaros, chanás, entre otros. No existía una organización política unificada que englobara a todas estas etnias, más bien, predominaban estructuras descentralizadas, basadas en lazos de parentesco y en la autoridad de líderes con prestigio ganado a través de la destreza en la caza, la guerra y la protección del grupo. La comunicación oral transmitía mitos, ritos y conocimientos sobre el entorno, sin necesidad de una escritura formal. Los bosques, cursos de agua y llanuras se convertían en escenarios de mitos que explicaban la vida y la muerte, la relación con espíritus tutelares y el origen de fenómenos naturales. Dentro de esta multiplicidad de pueblos originarios, quienes han adquirido mayor resonancia histórica son los charrúas. Las crónicas coloniales los describen como indómitos, hábiles guerreros y conocedores profundos del territorio. A menudo, estas narraciones se entremezclan con estereotipos de la época, pues los españoles y portugueses tendían a ver a los pueblos nativos como salvajes y se resistían a la dominación. Sin embargo, el coraje y la voluntad de resistencia de los charrúas, y de los otros grupos que compartían rasgos culturales o alianzas con ellos, ciertamente se convirtieron en una poderosa barrera para los primeros colonizadores que pretendieron asentarse en la banda oriental. Numerosos relatos coinciden en que los charrúas dominaban con soltura la caza y eran capaces de recorrer grandes distancias sin extenuarse, aprovechando al máximo las ventajas del terreno llano y los montes ribereños. A principios del siglo XVI, los navegantes europeos comenzaron a surcar las aguas del Atlántico Sur y del estuario del Río de la Plata, a la búsqueda de oro, de especias o de una ruta que les llevase a las riquezas de Oriente. Entre los primeros registros históricos figura la expedición de Juan Díaz de Solís, 1515 a 1516. Se narra que tras internarse en el inmenso estuario que formaban los ríos Paraná y Uruguay, Solís habría desembarcado en tierras orientales, donde sucedió un encuentro trágico con los nativos. Según las crónicas españolas, él y parte de su tripulación perecieron a manos de los indígenas, posiblemente de los charrúas o de un grupo emparentado culturalmente con ellos. Es probable que fuera la primera impresión que recibieron algunos europeos de la región, un paraje hermoso, extenso, pero poblado por gentes que respondían con violencia a la intrusión en sus dominios. La muerte de Solís no frenó, sin embargo, el interés de la corona española por la zona del Río de la Plata. Otros expedicionarios, como Sebastián Caboto,
llegarían en 1527, y en las décadas siguientes continuaron las misiones de exploración y conquista, con resultados dispares. Mientras tanto, la corona portuguesa también empezaba a fijarse en el sur del continente, disputando a los españoles el acceso a estas nuevas tierras. Si bien Portugal centró inicialmente sus esfuerzos en la costa atlántica de Brasil, especialmente en la explotación del palo Brasil y los ingenios azucareros, poco a poco sus gobernantes y comerciantes vieron la conveniencia de presionar hacia el estuario del Plata y sus alrededores, dada la importancia estratégica y comercial de estas tierras. En ese tránsito de exploradores y misiones, los pueblos autóctonos empezaron a sufrir el impacto de la colonización. Además de enfrentarse a fuerzas militares organizadas y armas que desconocían, caballos, pólvora, ballestas y luego arcabuces, los indígenas se vieron diezmados por enfermedades como la viruela y el sarampión, ante las cuales carecían de defensas inmunológicas. Este fenómeno, conocido como choque epidémico, fue común en toda América, pero tuvo variaciones según la intensidad del contacto con los europeos y la densidad de población de cada región. En la banda oriental, con pueblos de carácter más disperso, el impacto pudo parecer menos visible que en áreas más urbanizadas como México o Perú, pero igualmente dejó huellas profundas en la demografía y en la capacidad de resistencia de los indígenas. Aún así, durante varias generaciones, muchos grupos nativos se mantuvieron en pie de lucha, adaptándose incluso a las nuevas condiciones. Algunos lograron hacerse con caballos y aprendieron a utilizarlos en la guerra y en la cacería, lo cual modificó su propio modo de vida. Por otro lado, el contacto con la cultura europea supuso también formas de intercambio y curiosidad mutua. De manera incipiente, los navegantes y futuros pobladores se vieron inmersos en la geografía del lugar, aprendiendo de las técnicas de caza y la recolección de frutos silvestres que los nativos dominaban. A cambio, los grupos indígenas adquirían a veces útiles de metal, como cuchillos o cazos, y otras mercancías que les resultaban atractivas, si bien no siempre comprendían el valor económico que los europeos les daban a ciertos objetos. La falta de una lengua común dificultaba la comunicación, y muchas veces las aproximaciones pacíficas degeneraban en malentendidos y roces que podían terminar en enfrentamientos. A mediados del siglo XVI y principios del XVII, la corona española, establecida en buena parte de América del Sur y ya con centros de poder en Lima y en Asunción, consideraba el Río de la Plata como un escenario donde debía afianzar su presencia. La fundación de Buenos Aires en 1580, tras un primer intento fallido, fue un paso clave en el control español de la región. Sin embargo, el margen oriental del estuario permanecía, en gran medida, como una tierra de nadie, o de indígenas, más allá de eventuales entradas y salidas de encomenderos o aventureros que pretendían capturar nativos para la servidumbre o buscaban extraer recursos naturales de manera dispersa. Durante este periodo, no se constituyó aún un asentamiento estable y sólido en la banda oriental, lo que le dejó un margen considerable a la vida indígena, aunque cada vez con más presiones. La esclavitud de los indígenas fue uno de los aspectos más oscuros de la colonización. Aunque en el área del Río de la Plata no alcanzó la magnitud que tuvo en las plantaciones de Brasil o en algunas zonas mineras de Perú, sí hubo redes de cacería humana, en las que algunos colonos se adentraban en los territorios nativos con el fin de apresar a hombres, mujeres y niños para luego venderlos en enclaves coloniales. Sumado a ello, la introducción de esclavos africanos en las colonias implicó un reordenamiento de las fuentes de mano de obra, y muchos indígenas fueron desplazados de sus propias tierras o empujados a trabajar en condiciones precarias para sobrevivir. A lo largo de los años, ciertos caciques intentaron negociar la liberación de prisioneros indígenas a cambio de provisiones o de servicios militares contra otras tribus rivales o contra los mismos europeos. La cosmovisión de los charrúas y demás pueblos de la banda oriental otorgaba un rol sagrado a la naturaleza. Los árboles, las aguas y los animales a menudo eran considerados seres con presencia espiritual, en algunos casos portadores de fuerzas benévolas o peligrosas. Los ritos y ceremonias tenían como objetivo mantener el equilibrio con el entorno y honrar a los ancestros y a divinidades que se manifestaban en fenómenos naturales, como las tormentas o la fertilidad de la tierra. En la vida cotidiana, la transmisión de mitos y leyendas ejercía un fuerte componente educativo y de cohesión social. Los más veteranos compartían estos relatos con los más jóvenes, quienes los interiorizaban como parte de su identidad colectiva. Los colonizadores europeos, en cambio, llegaban con la mentalidad propia del siglo XVI y XVII, fuertemente marcada por el catolicismo, la idea de civilización versus barbarie y la búsqueda de riquezas tangibles. Este choque cultural no se producía solo en el plano material, guerra, tecnología y comercio, sino también en el religioso y simbólico.
Sacerdotes católicos acompañaban a los exploradores con la misión de evangelizar, aunque el éxito de estas campañas fue, en los primeros siglos, escaso y discontinuo en la banda oriental, dado el carácter nómada o seminómada de muchas tribus y su firme apego a tradiciones ancestrales. En este contexto, el avance colonial no fue uniforme ni constante. Hubo épocas de relativa calma, donde los indígenas mantenían un control efectivo de zonas alejadas de los fuertes españoles o portugueses, y periodos de mayor agresividad, cuando los gobernadores coloniales enviaban expediciones de castigo o de conquista para afianzar la presencia de la corona. A lo largo del siglo XVII, la rivalidad hispano-lusa por el dominio de esta región se intensificó. Aunque el actual Uruguay no había sido todavía formalmente dividida entre ambas potencias, los portugueses se afianzaban al norte, en la zona del Brasil, y los españoles reivindicaban la banda oriental como parte de sus dominios en el Río de la Plata. En el plano cultural, se produjo un incipiente mestizaje desde los primeros contactos. Algunos colonos españoles o portugueses entablaron relaciones con mujeres indígenas, dando lugar a hijos que heredaban costumbres de ambas tradiciones. Estas uniones podían ser voluntarias o forzadas, y a menudo implicaban la inserción de ciertos individuos mestizos en las filas coloniales, donde cumplían roles de intérpretes o de intermediarios entre los jefes europeos y los caciques locales. En el otro extremo, hubo también casos de españoles que, huyendo de la justicia o buscando libertad, se integraban temporalmente a las comunidades nativas para vivir de la caza y la recolección. Estas experiencias de mestizaje y de convivencia esporádica, aunque individuales, sembraron semillas de una identidad que más tarde se distinguiría en la vida criolla de la región. La introducción de ganado vacuno y caballar por parte de los colonizadores también supuso una transformación de la ecología y la economía de la banda oriental. Con el tiempo, los vacunos y caballos, a menudo dejados en libertad, se reprodujeron a gran escala, ofreciendo una nueva fuente de alimento y de movilidad a la población indígena, que empezó a cazar bovinos y marrones o a emplear caballos para el transporte y la guerra. Este fenómeno, que sería clave para el surgimiento de la cultura gaucha, tuvo sus inicios en esa época. La pradera oriental se vio inundada por ganado arisco, un recurso que atrajo a aventureros y comerciantes, y que también reforzó la autonomía de grupos como los charrúas, que aprendieron a valerse de los corceles en sus tácticas de defensa. Las crónicas, escritas mayormente desde la perspectiva europea, describen a los indígenas como una amenaza persistente para los intereses de la corona, precisamente porque jamás fueron conquistados del todo. La geografía de la región, planicies, bañados, montes ribereños, y la estrategia de dispersión nómada de los nativos dificultaban el control hispano o portugués. A ello se sumaba la ausencia, al menos en la banda oriental, de grandes ciudades indígenas o de riquezas mineras como las de Potosí o Zacatecas, que hubieran justificado un esfuerzo de conquista masiva. Por esta razón, los gobernadores coloniales a veces subestimaban el valor del territorio y no destinaban tantos recursos a fundar fuertes o a pacificar la zona, al menos hasta que la competencia con Portugal se volvió acuciante. Durante estos siglos iniciales, la población indígena se fue reduciendo de manera paulatina pero inexorable. Las epidemias, el enfrentamiento bélico, la esclavitud y, más adelante, la integración forzada a las estancias, cobraron un alto costo en vidas y en la forma de existencia tradicional de estas etnias. Aún así, la memoria histórica de la banda oriental recoge numerosos episodios de resistencia charrúa y de otros grupos que se negaron a someterse, eligiendo en ocasiones huir hacia regiones menos accesibles antes que pactar con las autoridades coloniales. El siglo XVII avanzó y con él las monarquías ibéricas tuvieron que reorganizar sus dominios. La corona española estableció virreinatos en las zonas más ricas y pobladas, como el del Perú y el de la Nueva España, y posteriormente crearía el Virreinato del Río de la Plata, en 1776. Entretanto, la corona portuguesa consolidaba Brasil como una gran colonia productora de azúcar, tabaco y otros cultivos, extendiendo gradualmente sus fronteras hacia el sur. En este juego político de fortificaciones y tratados, la banda oriental empezó a cobrar relevancia por su posición estratégica. Controlar la entrada y salida del estuario implicaba dominar una ruta comercial que conectaba el Atlántico con las provincias interiores de América del Sur. De esta forma, la región se convirtió en un punto de litigio constante. La atmósfera de la época estuvo marcada por la incertidumbre para los pobladores que se aventuraban a residir allí. Los colonos hispanos que entraban desde Buenos Aires o Asunción a veces topaban con las patrullas portuguesas que venían desde el norte, y la relación con los indígenas nunca fue sencilla. Se daban episodios de trueque pacífico, alternados con arremetidas violentas. Es en este caldo de cultivo donde,
hacia finales del siglo XVII y principios del XVIII, se producirían las fundaciones de plazas fuertes, como Colonia del Sacramento y, más tarde, Montevideo, que terminarían por consolidar la presencia europea en la banda oriental, con repercusiones profundas para los pueblos originarios. Así, si uno se pregunta por qué la historia de Uruguay no suele comenzar con la construcción de ciudades como en otros lugares de América, la respuesta está en parte en la naturaleza misma del territorio y sus habitantes originarios. La vida dispersa y móvil de los charrúas y otros grupos dificultó la sujeción colonial y, a la vez, su escasez relativa de población y de recursos minerales hizo que España y Portugal no priorizaran su conquista inmediata. El rezago con el que llegaron las grandes fundaciones españolas en el siglo XVIII, en comparación con Lima o México, por ejemplo, explica que durante más de 200 años, la banda oriental permaneciera en una especie de zona marginal, golpeada sin embargo por incursiones, esclavizaciones parciales, introducción de enfermedades y enfrentamientos puntuales. Aún dentro de las limitaciones, hubo españoles y portugueses que describieron con admiración la geografía de la región, resaltando la fertilidad de las pampas, la riqueza de los cursos de agua y la abundancia de fauna, especialmente el ganado cimarrón, como un recurso inmenso si se lograba explotar de forma organizada. También hubo misioneros que, inspirados por la labor de la Compañía de Jesús en otras zonas de Sudamérica, imaginaron la posibilidad de establecer reducciones indígenas para evangelizar y civilizar a los nativos. Aunque en la banda oriental este plan no se concretó del mismo modo que en las misiones guaraníes del actual Paraguay o en zonas de la provincia de Misiones en Argentina. La enemistad entre la corona española y la portuguesa, que estaba latente por cuestiones territoriales y comerciales, no hizo sino crecer. Los portugueses establecieron Colonia del Sacramento en 1680. La historia de su fundación y sus avatares será tema del próximo capítulo, plantando allí un enclave económico y militar que retaría la hegemonía española en la margen oriental. Mientras tanto, los indígenas se hallaban atrapados en medio de la competencia imperial, a la par que veían llegar a hombres sedientos de control, religiones nuevas y animales nunca antes vistos que cambiaban su forma de vivir, cazar y batallar. De esta manera, el encuentro entre los pueblos originarios y los primeros contingentes de europeos supuso un antes y un después para la banda oriental. Un mundo autóctono, heterogéneo y profundamente ligado al entorno, inició un largo proceso de mestizaje, desplazamiento y, en muchos casos, desaparición de sus culturas originarias. Entretanto, las potencias coloniales se preparaban para disputarse el control de un territorio que, con el correr de las décadas, revelarían su importancia estratégica en el sur del continente americano. Así comenzaron a sentarse las bases de la compleja historia que daría origen a la nación uruguaya siglos más tarde. Como reflexión final, es importante subrayar que la historia oficial, durante mucho tiempo, contó la desaparición de los indígenas como un suceso inevitable o incluso natural, resaltando solo el aspecto militar de la conquista. Pero cada vez más, las investigaciones históricas y antropológicas actuales rescatan las voces y las experiencias de los pueblos originarios, quienes resistieron de múltiples maneras y dejaron una huella que aflora en la cultura popular, en la toponimia local y en el imaginario colectivo de Uruguay. También se están revalorizando tradiciones que sobreviven en familias con ancestros indígenas, así como en prácticas cotidianas que testimonian la mezcla de herencias culturales de varios continentes. En este primer capítulo, pues, contemplamos un panorama del choque y convivencia inicial entre los nativos y los europeos, un fenómeno que sentó las raíces de lo que, con el paso del tiempo, se conocería como la banda oriental, y que se vería atravesada por el pulso de dos potencias coloniales rivales, creando una historia llena de tensiones, conflictos, mestizajes y adaptaciones asombrosas. Sin este trasfondo, sería imposible entender la conformación posterior de la sociedad colonial, la aparición de las estancias, la fundación de ciudades y, más adelante, el surgimiento de las primeras ideas independentistas que alimentarían las luchas del siglo XIX. Muchas gracias por haberme acompañado en este viaje histórico que intenta abarcar no solo los datos duros, sino también las corrientes humanas y culturales que daban vida a la región. Continuaremos en el próximo capítulo con las disputas coloniales entre España y Portugal, para ver cómo la fundación de Colonia del Sacramento en 1680 y la posterior fundación de Montevideo en 1726 delinearon un nuevo mapa de tensiones que tendría un impacto decisivo en el futuro de la banda oriental. Hasta entonces, recuerda que la historia es un tejido complejo y compartido, tu perspectiva también es valiosa para enriquecerla. Nos encontramos en la siguiente entrega de este audiolibro de Historia de Uruguay.